Shalom, shalom. Le saluda su moré Emerson Aguilar. Y en esta preciosa y hermosa noche quiero darle gracias a todos mis alumnos, a todos los que estudian conmigo en la Quejilá, en la sinagoga. Quiero darle gracias por su apoyo, por su compañía. Y en esta preciosa noche también quiero agradecerle a todos que nos siguen, a todos los que nos escriben a nosotros por el canal, por el interno, por el WhatsApp, por la página web, por todos los medios de comunicación, ¿verdad? Que nos envían saludos, nos hacen preguntas y estudian con nosotros. Y bueno, hoy tenemos, ¿verdad? Un tema, una historia o un tema interesante. Y vamos a estudiar la historia de los capítulos de la Biblia. Y vamos a comenzar con este interesante tema, ¿verdad? Porque, como les he dicho, el Tanaj, que no se llama realmente Biblia, sino es el Tanaj, pero es el término con el que más estamos familiarizados, el término Biblia. Entonces vamos a utilizar el término para que me pueda entender en la explicación. Pero realmente no es Biblia, es Tanaj. Ok. Entonces, como le he dicho a muchas personas, la Biblia, ¿verdad?, es un libro judío. La Biblia es un libro judío, no es un libro católico, no es un libro protestante. La Biblia que usted y muchas personas cargan, ¿verdad?, en sus manos, en sus brazos. La Biblia que usted está cargando es un libro judío. ¿Por qué es un libro judío? Sencillo. La Biblia es un libro judío porque fue escrito por judíos. Para empezar por allí. Segundo, se le escribió a una audiencia judía, no a una audiencia católica ni protestante, sino a una audiencia judía. Espero que me esté entendiendo y que preste atención a esta clase. La Biblia se escribió bajo una lengua judía y bajo una cultura judía. Usted ahora me preguntará, Moré, pero ¿por qué en la época que el rabino Yeshua estuvo aquí en la tierra se hablaba no solamente el hebreo, se hablaba el arameo, se hablaba el griego? Esta pregunta, también voy a sacar una clase de esto, ¿ok? ¿Quiénes hablaban el griego? ¿Quiénes hablaban hebreo? Los discípulos hablaban griego, Jesús llegó a hablar griego. Eso es una clase que también se las voy a dar para que tenga claro esta información, ¿ok? Pero vamos a continuar con esta que estamos, ¿verdad? Para no perder la línea, ¿ok? Si no se ha suscrito, recuerde, suscríbase a su canal Quejilá Yeshua Hamashiach. Jesús es el Mesías. Creemos, ¿verdad?, a ojos cerrados, hemos estudiado con mucho cuidado que nuestro Yeshua es el Mesías, ¿verdad? Y seguimos con esta explicación. Decía que la Biblia es un libro judío, ¿ok?, escrita por judíos bajo una cultura, una lengua judía, a lectores judíos, e inclusive nuestro Señor Yeshua es judío. El Señor que estamos siguiendo es judío. Nosotros estamos siguiendo no a un judío del siglo XXI de nuestra era. Estamos siguiendo a un judío del primer siglo. E inclusive la salvación, dice el mismo Señor, viene ¿de quién? De los judíos. La salvación no viene de los católicos, ni de los evangélicos, ni de los protestantes, ¿verdad? Con todo el respeto para cualquier denominación, llámese como se llame. Ni siquiera el Señor dice, viene de mí que soy judío. No, viene de los, pluraliza, pero en otra clase podemos profundizar. Porque el término salvación dentro del judaísmo, el concepto de salvación no es el mismo concepto
que tiene el cristianismo, que tiene el catolicismo, no es lo mismo. El cristianismo tiene un concepto de salvación, que vamos a estar 7 años en el cielo, en la gran tribulación. Eso no es el concepto judío, y mucho menos el del primer siglo, no del siglo XXI. Alguien me dijo, no, un judío estaba enseñando que vamos a estar 7 años en el cielo. Un judío actual y un judío con influencia cristiana, no influencia judía, ¿ok? Eso no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo. Vamos entonces a entrar en materia, y usted va a ver aquí en pantalla papiros, pergaminos, ¿ok? El Tanaj, mire cómo estaba escrito antes la Biblia, ¿ok? La Biblia estaba escrita en pergaminos, ¿verdad? Ahí puedo observar papiros, ¿ok? Rollos, puedo observar en pantalla cómo se empezó a escribir. No era un libro como ahora actualmente tenemos, ¿verdad?, en nuestras manos. Voy a mostrarle otra imagen. El Tanaj, que es la base del judío, tiene 24 libros. Ese es el canon judío. El canon judío es la base y la única base que utiliza el judío. Pero usted va a mirar el canon católico. Cuando nace el catolicismo forma su propio canon, con un total de 73 libros. Eso se conoce como el canon católico. Pero mire que el canon judío solo tiene 24 libros, ¿ok? Y luego nació, después del canon católico, nació el canon protestante, y entra el canon evangélico, adventista, ¿ok? Las religiones evangélicas protestantes surgieron del catolicismo y tiene 66 libros, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta es, More, si los capítulos no existían en la Torá o en el Tanaj, ¿cómo hacían para buscar un texto? ¿Cómo leían los judíos? ¿Cómo leían la Torá? ¿Cómo leían los escritos? Muy sencillo. Los judíos, ¿verdad? Ellos leían toda la Torá, usted va a ver aquí, en el transcurso de un año. Entonces, ¿cómo hacían? Ellos dividieron en 54 secciones, ¿verdad? Tantas cuantas semanas tiene el año. Esto lo llaman los judíos parashot. Parashot es plural y quiere decir divisiones o porciones. O sea que aún los profetas, los Nevi'im, no fueron divididos enteros en parashot, como la Torá sí. Se seleccionaron ellos 54 trozos, llamados haftarot, o sea, despedidas, porque con su lectura se cerraba en las funciones litúrgicas, la lectura de la Biblia. Entonces los judíos leían por parashá, ¿ok? Era una forma de ellos de leer y estudiar la Torá, ¿ok? Por ejemplo, cuando nace el cristianismo, esta idea de capítulos, ya esto es tardío, no en el primer siglo, no en los primeros siglos, ¿ok? Pero le voy a dar un dato importante. El evangelio que usted conoce atribuido a Mateo. Mateo no es el que escribió realmente Mateo, pero el Papa Dámaso le atribuye este evangelio a Mateo. Por eso dicen las Biblias según San Mateo, porque realmente no fue Mateo. Pero sorprendentemente este evangelio tenía 68 capítulos. Usted ve que actualmente Mateo tiene 28. Marcos 48 capítulos. Y usted ve que actualmente Marcos, ¿verdad? Tiene 16 capítulos. Lucas 83 capítulos y actualmente Lucas tiene 24. Juan tenía 18 capítulos y tiene actualmente 21 capítulos, ¿ok? Entonces miremos, ¿verdad? ¿Quién fue el que empleó de ponerle capítulos a la Biblia? Aquí viene en pantalla Stephen Langton, un arzobispo de Inglaterra. El año por allá 1220, ¿verdad? Aquí tiene en pantalla a Stephen Langton, ¿ok? Este señor que usted está viendo ahí fue el de la idea de colocarle los capítulos a la Biblia, ¿verdad? Un arzobispo, y que fue una manera para que fuera más fácil de leerle a las personas al leer
las escrituras, ¿ok? Tenemos otro señor aquí en pantalla, ¿verdad? Roberto Stefano. Este señor que usted está viendo en pantalla, también, este señor fue el que inventó los versículos. Esteban Lanto los capítulos, Roberto Stefano inventó los versículos, ¿ok? Así que lo tiene en pantalla, un retrato de él para que lo conozca, ¿ok? Y bueno, el Papa Clemente VIII publicó una nueva versión de la Biblia en latín, ¿ok? Por allá, en año 1592, fue que publicó una versión católica, fue la primera edición de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya con capítulos, ya con versículos, ¿ok? Y mire que de esta manera, históricamente, así se fue formando o se fueron colocando capítulos en la Biblia y versículos, ya que en los escritos antiguos, en los escritos, ¿verdad?, de los siglos atrás, en los tiempos bíblicos, los capítulos y versículos no existían. Como le expliqué anteriormente, leían las escrituras por parashá, ¿ok? Por parashá. Entonces vemos que todo este trabajo lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue primera que la Iglesia protestantes, ¿ok? Y a veces me da risa aquí mis discípulos que están aquí escuchándome, cuando veo de pronto en una Biblia dice Biblia Católica, cuando realmente debe decir Biblia Judía. La Biblia empezó ¿con quién? Con los judíos, ¿verdad? Y es un libro exclusivamente judío. Todo el contexto de la Biblia es judío. No es católico ni es protestante, ¿ok? Y mis alumnos aquí, los que son católicos, los que son hasta ateos, pero que están estudiando aquí conmigo, ¿verdad? Ustedes saben que solo estamos estudiando historia, respetando la creencia y la fe de cada quien, ¿ok? Pero vienen aquí a estudiar a la sinagoga el origen de las cosas desde su perspectiva hebrea, ¿verdad? Así que en esta preciosa noche, creo que esta explicación, ¿verdad?, ha sido muy satisfactoria. Y ahora vamos a continuar con un tema que es sobre la inspiración y la canonización. ¿Quién canonizó el Nuevo Testamento? Vamos a pasar a esa siguiente clase, ¿verdad? ¿Quién canonizó el Nuevo Testamento? Fue la Iglesia Católica, no fue el pueblo judío. Y lo vamos a ver en una próxima clase donde será interesante y la vamos a hacer más extensa. Ok, entonces hasta este momento quiero dejarle este estudio y muchas gracias a todos. Shalom.